a todas las personas que se han conectado. Entonces vamos a dar inicio a lo que es el curso de hoy día, ¿no? Dando continuidad al curso en Educación Continua Médica en Infectología Crítica. Hoy tenemos la participación del doctor Adolfo Valdivia. Él es infectólogo de adultos, actualmente trabaja en el Hospital de Clínicas aquí en la ciudad de La Paz. Él ha sido formado en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán en México, ¿no? Entonces hoy nos toca hablar sobre el tema, sobre las infecciones hematógenas asociadas a catéteres de vía central. Muy buenas noches, doctor. Le damos la bienvenida eh, para dar inicio al curso, ¿no? de hoy. Doctor, ¿me escucha? Doctor, buenas noches. Parece que el doctor Valdivia tuvo otro problema de internet y se desconectó. Estamos pendientes para cuando se vuelva a conectar, por favor. Ya, bueno, entonces esperamos hasta que el doctor solucione sus problemas técnicos. Doctor Valdivia. El doctor ahorita tiene problemas con el micrófono. Estamos solucionando eso. Denos unos 5 minutos, por favor.
Hola, hola, buenas noches. ¿Se me Doctor, buenas escucha? noches, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor, se escucha bien. Ah, ya, perfecto. Entonces voy a hablar por un minuto y voy a ir cambiando las diapositivas por otro, ¿no? Entonces, todo Está bien, bien con doctor. la imagen y todo bien con la imagen. Sí, doctor, se ve claramente la imagen, la diapositiva. Hola, hola. Les comentaba que todo bien con el audio, ¿no? Un Hola, poco hola. entrecortado se escucha, doctor, pero ya se le escucha mejor, doctor. Ok, ya. Espero que ahí esté mejor. Bueno, ¿Ya doctor, ahora sí? sí, sí, doctor, se escucha bien. Entonces vamos a dar Ok, inicio perfecto. al curso, doc. Muy buenas noches, doc, por su participación. Entonces vamos a dar inicio a lo que es dar continuidad al curso de Educación Médica Continua en Infectología Crítica. Tenemos hoy como participante al doctor Adolfo Valdivia, él es médico infectólogo, formado en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán en México, y actualmente se desenvuelve aquí en los Días de la Paz, en el Hospital de Clínicas, ¿no? Y el tema que nos tocó hablar hoy día es sobre las infecciones hematógenas asociadas a vía central. Muy buenas noches, doctor. Gracias por su participación. Le cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Eh, bueno, agradeciendo nuevamente por la invitación a esta segunda exposición que me han permitido compartirles. Bueno, cualquier rato que no se escuche o algo, me avisan nomás, por favor. Entonces voy a comenzar hablando de lo que es las bacterias, ¿no? Nuevamente, indicar que no tengo conflictos de intereses, pero bueno, sí, siempre advertir que pues la mayoría de lo que voy a presentar es muchas veces aplicable a infecciones asociadas a medicina interna, ¿no? A adultos, ¿no? Entonces, si bien se puede extrapolar muchas veces, hay que tomar siempre en cuenta lo que se haya estudiado y lo que se haya descrito, ¿no? Para la población pediátrica. Entonces, voy a hablar de este tema que es muy interesante. Se me ha pedido hablar de infecciones asociadas a accesos vasculares, que pues son las famosas bacteremias, ¿no? Tal vez en nuestro medio es más común que las tengamos asociadas a las vías venosas, eh, pero muchas veces en otros contextos pueden aparecer de manera secundaria un foco infeccioso determinado, ¿no? Algún foco pulmonar o partes blandas, ¿no? Otros. Y también de manera primaria, sin tener una causa en específico, ¿no? Entonces, voy a hablar de esta parte enfocándome en casos clínicos, como creo que la anterior charla. Entonces, voy a comenzar con este paciente, observen un paciente de 60 años, un cuadro de aumento de volumen, una probable infección de tejidos blandos, ¿no? Calor, dolor en el muslo. Posteriormente ya comienza con más datos clínicos de infección sistémica, fiebre, escalofríos, malestar general, ingresa con datos de respuesta inflamatoria sistémica y un absceso de muslo de más o menos 10 centímetros de diámetro, ¿no? Y los marcadores inflamatorios estaban altos, incluidos los leucocitos. Se inicia un esquema un poco usual a veces en los servicios de medicina interna o urgencias, se toman hemocultivos y a las 24 horas más o menos el laboratorio nos reporta este crecimiento, ¿no? La tinción Gram del hemocultivo, ¿no? Que son cocos Gram positivos, ¿no? Que nos dan unas colonias eh, catalasa positivas y coagulasa positivas, ¿no? Y con halo betamolítico en las alrededor de ellos, ¿no? Compatibles con esta bacteria, ¿no? Staphylococcus aureus. Seguramente ya la gran mayoría de ustedes han tenido la oportunidad de tratar, no solamente, como en este caso, un paciente fuera del hospital comunitario, ¿no? Un aislamiento comunitario, una infección adquirida en la comunidad, sino muchas veces también infecciones asociadas a cuidados de la salud y sin duda una de las principales de esta es la bacteremia asociada a este germen, ¿no? Entonces ahí lo que planteo son esas
decisiones, ¿no? O mantener el antibiótico, desescalar a solamente ceftriaxona, o vancomicina, cambiar a solamente vancomicina, o cefazolina, o subir el esquema completamente a cobertura incluso contra gram negativos. Entonces, a las 72 horas del tratamiento y del cultivo, se reporta que era un Staphylococcus aureus completamente sensible al resto de antibióticos, excepto eritromicina, ¿no? Obviamente, al tener sensibilidad a oxacilina, esto nos indica que es un Staphylococcus aureus sensible a meticilina o oxacilina, ¿no? Eso implica que es sensible o susceptible a todos los beta-lactámicos. Sin embargo, hay algunos que son de preferencia para tratar estas infecciones, como enseguida lo vamos a ver. Entonces, con ese resultado, ¿qué haríamos? ¿No? Es lo que yo siempre les pregunto, ¿no? Muchos, tal vez en el ámbito de cuidados críticos, ¿no? Tal vez en este paciente no sea eso, pero creo que, como vimos en la anterior charla, en cuidados críticos tendría que ser lo mismo, ¿no? Pero la mayoría de la gente diría que se mantenga como comicina por ser un paciente crítico, está todavía mal, y muchos otros argumentos. Sin embargo, la respuesta correcta es esta, desescalar y usar el mejor antibiótico para esta infección, Staphylococcus aureus sensible a meticilina. El mejor antibiótico en este caso es cefazolina, una cefalosporina de primera generación a dosis máxima. Entonces, estas son las famosas infecciones del torrente sanguíneo, bacteremias, ¿no? Es una entidad, como ven, frecuente, relativamente frecuente, suele acompañarse muchas veces, como comentábamos, a un foco localizado en otro lado, o puede ser también primaria, sin un foco aparente, y sin duda, tal vez el más importante de los focos asociados a esto es infección de vías o líneas centrales, ¿no? O periféricas inclusive, ocasionalmente, ¿no? Ya sean toda la gama de líneas endovasculares que tenemos en nuestros pacientes, ¿no? Catéteres de corta duración, ¿no? Los catéteres centrales, catéteres de hemodiálisis, que también son de corta duración, la mayoría de los que ponemos en nuestro medio, aunque lamentablemente se usan por motivos económicos, se los vuelve de larga duración, ¿no? Y también los catéteres permanentes, ¿no? Los permacats o tunelizados que les llaman, también pueden ser causa, aunque en menos proporción, sin duda. También las prótesis vasculares, ¿no? Endovasculares, que a veces se colocan algunos tipos de pacientes, también pueden ser, ¿no? Como ven, tiene alta mortalidad, sobre todo las que tienen microorganismos más virulentos, ¿no? Y sin duda, Staphylococcus aureus es importante a ese nivel, ¿no? Y el tratamiento suele ser urgente. Ya, como ven, el tratamiento empírico inapropiado, ¿no? Se ha asociado a mayor mortalidad, como vemos en esta revisión del año 2010. Y bueno, esto es lo que siempre yo voy mostrando en mis diapositivas y a la gente que está en proceso de aprendizaje, ¿no? Sin duda, es lo que hacíamos más o menos en la residencia. Observen que durante la residencia nosotros teníamos un sistema que nosotros pasábamos visita todos los días a los cultivos, ¿no? Y sin duda el lugar más importante era donde se procesaban los hemocultivos. Observen, todos estos son hemocultivos, tal vez no se ve muy bien con mucha claridad, pero observen, después de unas horas de tener incubación en la máquina de incubación de hemocultivos, ya se ha visto que esto daba una señal positiva, lo cual indica que hay crecimiento, y ahí ya podemos ver lo que el paciente tenía, ¿no? Cocos gram positivos en racimos, similares a Staphylococcus aureus, ¿no? También puede ser un Staphylococcus epidermidis, para eso ya hay que ir viendo las pruebas que le van a ir haciendo en el laboratorio. Bacilos gram negativos, ¿no? Enterobacterias o pseudomonas, uno que no había tenido crecimiento, por ejemplo, aquí. Este otro, por ejemplo, que tenía levaduras, este era mielocultivo, es cierto, pero muchas veces en el hemocultivo teníamos ese desarrollo, ¿no? De levaduras. Entonces, ¿esto a qué me voy? Que los cultivos no son lo que estamos acostumbrados en nuestro medio, los hemocultivos sobre todo, de tomar el hemocultivo y después de 5 días o una semana recién mandarlo al interno o al residente menor a recogerlo, ¿no? Estos cultivos tendrían que hacer, lamentablemente también es cierto que los laboratorios no ayudan, ¿no? Sobre todo en nuestros hospitales, ¿no? La mayoría de los que yo trabajo, tal vez el hospital de clínicas no sea tan
tanto así como estoy comentando, pero la mayoría, el laboratorio nunca o casi nunca tiene comunicación con la parte clínica, ¿no? Lamentablemente. Entonces, imagínense, este cultivo a las 24 horas que tenga levaduras es vital hacer alguna medida terapéutica, ¿no? Iniciar antifúngico, ver cuál es el foco, quitar el catéter si es que lo tiene. Entonces, requiere que esta información, que a las 24 horas ya, como les digo, vamos a saber, o tal vez en levaduras un poquito más, 2, 3 días, la vamos a tener, ¿no? Pero no a la semana o después, ¿no? Porque sin duda eso va a ir en contra del paciente. Entonces, lo que muchas veces, lamentablemente, no en todos lugares se hace tampoco, los especialistas, los tratantes o el servicio de infectología tendría que tener esa información a mano día tras día, ¿no? Y al día siguiente ver si esto era una Klebsiella, ¿no? Ver su susceptibilidad, ¿no? A qué era resistente, o si era pseudomonas, que también cambiaría el manejo. Entonces, observen que por ahí va el manejo de estos famosos hemocultivos, sin duda deben estar familiarizados ustedes, ¿no? Es el método más sensible para detectar, para diagnosticar la bacteriemia o fungemia. Y aún siendo el más sensible, pues lamentablemente muchas veces tiene también sus inconvenientes, ¿no? Pacientes las indicaciones hospitalizados o ambulatorios en los que se sospeche bacteriemia o fungemia, ¿no? Sobre todo la fungemia hablamos de levaduras casi siempre, ¿no? Cándida, que enseguida al final de la charla vamos a hablar un poco. Ejemplos de donde se puede, ¿no? Fiebre más leucocitosis, ¿no? Sospecha de sepsis, en datos clínicos que deben tener endocarditis, meningitis, neumonía, infecciones graves generalmente, ¿no? Peritonitis, osteomielitis vertebral sobre todo, o artritis séptica, o fiebre de origen oscuro o desconocido también, ¿no? Todas esas son indicaciones de tomarlos, ¿no? Su negatividad lamentablemente no excluye la bacteriemia, ¿no? O sea, por eso, por ejemplo, en donde es más importante tener un diagnóstico preciso en endocarditis, se requiere por lo menos 3 hemocultivos seriados, ¿no? Con diferentes horarios para tomar, ¿no? Y bueno, lo más importante, por eso lo pongo en negrilla, es que lamentablemente el uso de antibióticos hace que baje mucho, ¿no? Por no decir toda la sensibilidad de los cultivos, ¿no? Es decir, si nosotros ya hemos iniciado, aunque sean antibióticos de bajo espectro, ya hacemos que sea muy probable que la escasa cantidad, ¿no? ¿Por qué creen que los hemocultivos los tomamos en estas botellas y no directamente en el medio? Porque tiene que estar, o sea, hay tan poca cantidad de bacterias en la orina, perdón, en la sangre, que tiene que estar varios días esto incubándose, o horas, perdón, varias horas incubándose, para recién poder tener una cantidad suficiente como para que, por ejemplo, la tinción Gram, como en este caso, nos haga un dato claro, ¿no? De lo que está sucediendo, un crecimiento relativamente importante, ¿no? Entonces, eso, como ven, y si nosotros ya hemos iniciado un antibiótico a la hora, a las 2 horas de estar en sangre, y mucho más si es endovenoso, que casi siempre se inician de esa manera, pues ya vamos a negativizar, ¿no? Yo muchas veces al llegar veía que muchos de los colegas decían, no, siempre nuestros hemocultivos salen negativos, ¿no? Ya para qué les pedimos, pero pues si se los toma previo, o sea, después de iniciado, al segundo día, al tercer día, cuando ya está hospitalizado y recién lo ve el especialista, pues nunca va a salir positivo, lamentablemente. Entonces, la técnica de obtención, como ven, es muy importante, lamentablemente en nuestro medio, tal vez en el hospital sea la excepción, pero en nuestro medio no se hace este buen uso de las medidas de asepsia para tomarlos, ¿no? Debería ser como cualquier procedimiento eh, estéril, ¿no? Si vamos a hacer una punción lumbar o una catéter central, así tendríamos que utilizar todo ese mismo material para tomar un hemocultivo, ¿no? Lamentablemente aquí no he puesto, pero hay un error muy, ¿no? En mi hospital sobre todo, que nunca, hasta ahora son 5 años que no he podido erradicar, ¿no? Y sigo hablando con todos, que no sé por qué en el laboratorio les dice que tienen que tomar una muestra arterial y venosa. Eso es completamente falso, ¿no? Eso es un error completamente garrafal, ¿no? Está bien, se tienen que tomar 2 muestras en las botellitas que ya hemos mostrado, ¿no? Casi no, en nuestro medio no manejamos cultivos de anaerobios, entonces generalmente se usan 2 de las mismas botellas, ¿no? Pero se tienen que tomar de 2 lugares distintos, ¿no? Si el paciente no tiene vía central, ¿no? Que estemos sospechando, ¿no? Pues se tiene que tomar de una vena de un brazo y lo que se prefiere es tomar de la otra vena del otro brazo,
no hay por qué tomar muestra arterial, eso no tiene ningún beneficio y siempre va a ser más riesgoso, más peligroso, más difícil, ¿no? En niños me imagino que debe ser peor, ¿no? Pero eso realmente es una vergüenza que sucede en mi hospital, sobre todo es una de las pocas cosas que le tengo que reclamar al laboratorio, que no sé de dónde sacan esa famosa costumbre que lamentablemente todos los residentes, los internos, como les obligan, les dicen eso, no pueden sacarse de cabeza y están ahí haciendo esas funciones que muchas veces se pueden complicar, ¿no? Como ven, el método de obtención, por lo menos se requiere que tenga que ser 2 sets cuando tengamos un proceso. En nuestro medio, por motivos económicos, sobre todo, antes, por ejemplo, de que haya sus, esto valía por lo menos unos 250, 300, un set de hemocultivos, tomarlo. Entonces, no hacemos mucho caso a eso, de que mínimamente tendría que ser 2 sets y, por ejemplo, en endocardititis 3 sets, ¿no? Y un set incluye 2 o más botellitas tomadas, ¿no? Que tendría que ser una muestra central, periférica, y una muestra podría ser del catéter venoso central, si tiene varios lúmenes, ¿no? A veces, por ejemplo, en mi hospital teníamos hasta sets de 5 botellas de hemocultivos o 6 botellas de hemocultivos tomadas al mismo tiempo, ¿no? Tanto de la sangre venosa periférica y de la central, ¿no? Y si no se tiene catéter, pues de 2 lugares de sangre venosa periférica. Ya, observen que incluso hay evidencia, como en este artículo, de que tomar una tercera muestra puede ser beneficioso al momento de establecer el diagnóstico adicional, aumentar el rendimiento de un set de hemocultivos, perdón, de un estudio con hemocultivos, ¿no? O sea, cuando tomamos 3 en vez de 2, aumentamos un poquito de incremento de casos, 5 de 12, por ejemplo, aquí en diferentes gérmenes, ¿no? Siempre vamos a ser beneficioso. Habría que verlo contra el costo que podría tener esto, pero bueno, aparentemente por este estudio sí es beneficioso. Algo importante también, que bueno, esto para adultos, obviamente, el volumen tendría que ser mínimamente 20 ml y de partirlo si vamos a tomar 2, 10 ml mínimamente por cada botellita, ¿no? En niños, tal vez en los más chiquitos esto no sea cierto y se debe tener ciertas fórmulas o criterios para utilizar, pero bueno, aquí a lo que me voy es que no se tiene mucho que escatimar en la sangre, ¿no? O sea, mientras más observen aquí, por ejemplo, en este estudio, la detección de bacteremia tiene mucho que ver el hecho de que sean volúmenes cortos, ¿no? Con la posibilidad de que haya menos incremento en el rendimiento de los hemocultivos y en la posibilidad de salir positivos, ¿no? Entonces, sin duda, en esta revisión sistemática se demuestra, ¿no? Que, por ejemplo, mientras más volumen sea versus 7, por ejemplo, ml menos de 3.5, sin duda ha tenido un decremento importante en la tasa de positividad. Ya, algo interesante también que mucha gente se lo pregunta es si influye la fiebre, ¿no? Lamentablemente no hay algo completamente dilucidado, ¿no? Algo de que se ha encontrado, por ejemplo, lo que he encontrado en la revisión que hice en este momento, ¿no? Relacionado con el tiempo, ¿no? Muchos dicen tiene que ser en el pico de la fiebre, al momento de la fiebre, otros dicen que tiene que ser antes, cuando están los datos de bacteremia, como los escalofríos, la piloerección, por ejemplo. Y bueno, aquí, por ejemplo, se compara en qué momento se toman versus la positividad de que sean positivos en pacientes que tienen bacteremia y están febriles, obviamente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, comparan si se ha tomado antes, durante la fiebre, ¿no? En la hora previa versus y después de la siguiente hora de que tenía la temperatura corporal más alta el paciente, ¿no? Si era antes de que tuvo la temperatura corporal más alta o si tuvo después de la temperatura corporal más alta, ¿no? Después de 24, una hora después a 24 horas. Y la verdad es que no hubo diferencia en ninguno de los gérmenes, las especies había una diferencia estadísticamente significativa y por eso yo les pongo, más que el tiempo, es más importante que si tiene fiebre o no, que si vamos a usar antibióticos por algún motivo, pues tomemos el hemocultivo antes de iniciar estos, ¿no? En los servicios de urgencia tendríamos que tener nuestras botellas a disponibilidad, ¿no? En otras, en las salas de internación también, ¿no? Muchas veces la excusa que se pone es que el laboratorio no tiene los medios, que hay que esperar hasta las 6 de la mañana. Es cierto, en ese caso, si hay sepsis, pues, o choque séptico sobre todo,
no se puede esperar, pero hay que hacer lo posible para tener disponible en la guardia o en el menor tiempo posible este método para previo a iniciar antibióticos de amplio espectro, ¿no? Ya diferente es lo que se llama los hemocultivos de control, que enseguida vamos a ver. Entonces, ya hablando sobre lo que nos atañía de la bacteriemia por Staphylococcus aureus, vemos que puede ser nosocomial o adquirida en la comunidad, ¿no? Tal vez esta última está descrito que suele ser más asociada a complicaciones, la adquirida en la comunidad, la nosocomial, al ser un paciente hospitalizado, más vigilado, a veces se puede evitar, ¿no? Aunque el problema siempre de la nosocomial es que está más asociado a resistencia a meticilina, lo cual sin duda influye en que va a ser mucho más difícil tratarlo. Es difícil de reconocer, sin duda hemos tenido varios casos que han pasado por otros, ¿no? Lamentablemente se ha tratado con antibióticos inadecuados, no se ha descartado las complicaciones que les comentaba, ¿ya? Como ven, tiene una mortalidad relativamente alta y también un riesgo de complicaciones muy importante, ¿no? Entonces, la falla del tratamiento también es algo muy común, a diferencia de otras bacteremias, ¿no? Por gram negativos, por ejemplo, que suelen ser relativamente más fáciles de tratar. Lo que se llama bacteremia persistente, es decir, que después del tercer, cuarto día de antibióticos siga habiendo desarrollo de la bacteria en el hemocultivo, pues es mucho más frecuente en esta infección por Staphylococcus aureus, en la bacteriemia por Staphylococcus aureus. Entonces, el abordaje siempre, sin duda, del examen físico va a tener, aunque ya tenemos que ir, aparte del examen físico, orientarnos a estudios complementarios, ¿no? Según la clínica que encontremos, ¿no? Se deben, muchas veces en casos de que la fuente de la bacteriemia no sea cierta, se debe indicar si no hay una infección de tejidos blandos. Por ejemplo, los neutropénicos, les comentaba que basta una lesión necrótica chiquitita o una flebitis asociada a la vía central, a la vía periférica, para que ya tengan bacteremia por Staphylococcus aureus, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a veces son infecciones de piel, de tejidos blandos muy chiquitas con el foco, ¿no? O también estos dispositivos protésicos, ¿no? Ya, entonces, hemos tenido recientemente prótesis de cadera que lamentablemente si eso no se retira, pues el pronóstico es muy malo. O sea, si esta prótesis se infecta de bacteriemia de Staphylococcus aureus, no hay manera de tratar. Hay algo que se llama biofilm, ¿no? O también lo mismo los marcapasos, los catéteres, obviamente, ¿no? Como ya estamos comentando en esta clase. Estos dispositivos, si no se retiran, ¿no? La mayoría de las veces es muy difícil manejar adecuadamente estas infecciones, ¿no? Eso a veces es difícil hacerles comprender a los colegas de otras especialidades, sobre todo el área quirúrgica, ¿no? O drenar, si no se va a drenar un absceso, por ejemplo, pues lo mismo, ¿no? Y bueno, algo importante es que es igual que el cáncer, esta infección suele dar focos metastásicos hasta en un 30%, y son los que muchas veces complican la evolución de los casos, ¿no? Observen algo bien común, ¿no? ¿Cuántos pacientes renales hemos tenido? Que siembra a nivel de la columna vertebral la bacteria, ¿no? Hace una espondilodicitis bacteriana que a veces se puede confundir con tuberculosis o otras infecciones, pero que en un paciente con catéter crónico que ha estado recientemente hospitalizado en UTI o algo, pues lo primero que tenemos que pensar es que es algo bacteriano por siembra debido a una bacteremia nosocomial, por ejemplo, ¿no? Ya, sin duda, lo que vamos a hablar enseguida, la endocarditis infecciosa, ¿no? Encontrar vegetaciones. Para eso necesitamos, ¿no? Ahondar en el uso de la ecocardiografía, algo que, por ejemplo, en mi hospital es realmente paupérrimo, ¿no? Los servicios de cardiología es muy difícil que nos hagan ecocardiografías, ¿no? Tenemos que usar a veces por el medio privado o en otros hospitales, ¿no? Tenemos que irnos para que nos hagan este estudio, que es muy importante, ¿no? Muchas veces nos dicen, no tiene soplos, no tiene ningún dato clínico, pero como vamos a ver, la evidencia y nos dice que si tenemos bacteriemia por Staphylococcus aureus, mínimamente se tiene que hacer un ecocardiograma transtorácico para descartar que no haya endocarditis, ¿no? Aunque no tenga soplos, aunque no tenga ningún dato de clínica, ¿no? Y si tiene alguno, pues con mucha más razón, ¿ya?
A veces también, por ejemplo, infartos, abscesos renales puede haber, infartos a diferentes órganos. Y algo que tal vez no sea tan común, pero también se ha descrito abscesos cerebrales, que son obviamente de mucho más difícil manejo por la penetración de los antibióticos al sistema nervioso central, ¿no? Algo que siempre les manejo en esta parte, y se ha descrito con muchas entidades, no solamente con Staphylococcus, aunque con Staphylococcus son los primeros que se ha hecho, es esto, el hecho de utilizar el manejo por la especialidad, la interconsulta con el especialista, ¿no? Como ven en este caso, por ejemplo, el hecho de no interconsultar versus hacer una interconsulta telefónica o interconsulta personalizada, lo han comparado en este estudio del año 2013, en bacteremia por Staph aureus, hace, por ejemplo, que la tasa de mortalidad es similar cuando no se hace interconsulta, si lo manejan solo los tratantes, o si se hace una interconsulta telefónica, ¿no? Entonces, y donde sí realmente cambia es que si se hace una interconsulta y realmente en este caso el infectólogo, el especialista en ese ámbito, va a verlo a la cama al paciente, ¿no? Esto siempre, por ejemplo, una de nuestras doctoras, nuestros docentes siempre nos decía para darnos a entender que pues, es lo más importante revisar, irlo a ver cara a cara al paciente. Con la pandemia por el COVID hemos tenido mucho este déficit, ¿no? Con la famosa telemedicina o el hecho de que ya no se daba mucho, se tenía mucho miedo de revisar a los pacientes, pues sin duda, como ven, aquí puede causar un decremento en la calidad de la atención de, el manejo de los tratantes, de los especialistas interconsultantes sobre todo, ¿no? Y mucho más si es un médico tratante, obviamente, ¿no? El que no hace eso. Entonces, como ven, aquí nos habla de eso y obviamente aquí nos está hablando de que sin duda el hecho de que un médico especialista en área de infectología, un paciente tiene mucha implicación en que se va a usar el antibiótico correcto, se va a usar los días correctos, ¿no? Se va a usar, se va a buscar que no haya complicaciones, estas complicaciones, ¿no? Se va a tomar los cultivos de control, por ejemplo, que es algo importante en esta infección, ¿no? Algo que está bien descrito. Y aquí está el otro para un impacto positivo que ha favorecido a el uso de la interconsulta con los especialistas. Bueno, aquí hablando ya de la ecocardiografía, todos los pacientes con bacteremia por Staphylococcus deben ser evaluados mediante ecocardiografía, ¿no? Lo que generalmente se prefiere en primera instancia por la facilidad, por el costo, es hacer una ecocardiografía transtorácica, ¿no? En primera instancia, ¿no? Sin embargo, observen en este caso, por ejemplo, esta revista donde habla sobre el rol de la ecocardiografía, las diferentes modalidades. Algo interesante es que en los pacientes que se ha hecho transesofágica, que es la otra modalidad, observen que ha sido importante ver que esto, observen cómo era indeterminada muchas veces en la ecografía transtorácica, ¿no? Era positiva solamente en 7 casos, era indeterminada en 19 casos. Y sin duda, lo que nos ha ayudado en cambio, la ecografía transesofágica siempre es o negativa o positiva, o sea, tiene mucha más probabilidad de ver de manera más cercana. Es cierto que es más costosa, tiene a veces un poquito más de riesgo por el hecho de que es como una endoscopía, por ahí se mete el transductor, ¿no? Y observen que aquí, por ejemplo, ha sido mucho más probable encontrar vegetaciones y describirlas mejor con la ecografía transtorácica. Transesofágica. Recordemos que la mayoría de las vegetaciones, la afectación por la endocarditis es en el corazón izquierdo y ese corazón es el que más se beneficia de verlo por las cavidades por detrás, ¿no? O sea, por el esófago, ¿no? Entonces, lo que se comenta, por ejemplo, es que cuando debería hacerse la ecocardiografía transesofágica, ¿no? Obviamente, si tenemos una ecocardiografía transtorácica negativa o indeterminada, ¿no? Porque si ya es positiva, pues nos podríamos ahorrar
aunque muchas veces también es útil para delimitar bien si alguna complicación o la vegetación, ¿no? Pero ¿cuándo deberíamos hacer ecotransesofágica posterior a la transtorácica si es que este negativo o indeterminada? Si la bacteriemia es persistente, pese al tratamiento adecuado, porque hay más riesgo de que haya endocarditis, y la duración no se ha establecido, por ejemplo, es adquirida en la comunidad, ¿no? También. Si hay material cardíaco protésico, también obviamente. Eh, la presencia de anormalidad valvular cardíaca también nos obliga a esto, o la ausencia de una fuente removible de bacteremia, también en otros contextos que se ha sugerido esto, pacientes que tengan catéteres de hemodiálisis, ¿no? Vías venosas para hemodiálisis, o por ejemplo si hay espondilodicitis o son usuarios de drogas intravenosas, ¿no? En ese caso, si es que la ecocardiografía transtorácica es negativa, tendríamos que hacer también por protocolo una ecografía transesofágica. En nuestro medio esto es muy difícil, ¿no? Puedo contar con los dedos de las manos las veces que hemos logrado que se haga una ecografía transesofágica, ¿no? No solamente el costo, también la disponibilidad, ¿no? Si hay pocos cardiólogos que hagan un estudio de transtorácica, es mucho menos la posibilidad de que un cardiólogo haga, ¿no? Una ecografía transesofágica, y imagínense el costo que tiene cuando lo puede hacer o tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, el tratamiento empírico, ya hablando de Bacteria por Staphylococcus, ¿no? Como ven, algo interesante es que, bueno, esto está descrito ya hace ya van a ser muchos años, pero observen que esto no ha ido, a diferencia de la resistencia en gram negativos, esto no es ni tan preocupante, ¿no? E inclusive, por ejemplo, en mi hospital yo no he visto una resistencia como está descrita en el país, ¿no? Por ejemplo, que los comunitarios, Staphylococcus aureus comunitarios, son resistentes a meticilino en un 33%, que no es realmente un porcentaje para nada alto. Bueno, sí es alto, pero no es para nada mayoritario. Y dentro del hospital hospitalario, lo que está escrito es que el 60%. En mi hospital esto no creo, no es así. Sin duda en estos años tampoco hemos visto un incremento. Si acaso ha habido un decremento de la resistencia, ¿no? Y esto incluso está descrito también en otras partes del mundo, ¿no? Quién sabe por qué los gram negativos se han disparado en su resistencia, y Staphylococcus aureus, ¿no? Ha habido un poco de, digamos, un mantenimiento o incluso disminución, ¿no? Entonces, esto me lleva a que, si, por ejemplo, hay mucha sospecha, como en el caso clínico que tuvimos, ¿no? De que es Staphylococcus aureus lo que está afectando al paciente, ¿no? Hay cavernas en el pulmón de manera hematógena, hay infección de tejidos blandos como fuente probable, el paciente está mal, chocado. Entonces, algo interesante es esto, de que empíricamente se podría dejar cobertura para ambos, para el Staphylococcus aureus resistente a meticilina con vancomicina, y también una cobertura con un betalactámico, ¿no? ¿Por qué? Ustedes me dirán, pero si con la vancomicina cubrimos también el que es sensible a meticilina. Lo que sucede es que si es sensible a meticilina, la vancomicina en monoterapia pues no es realmente un antibiótico ideal para este paciente, ¿no? Entonces, tendríamos que, bueno, por ejemplo, en este editorial se habla sobre esta práctica que algunas conversando con otros colegas, muchos la hacen y yo ocasionalmente también, ¿no? Otro ejemplo es que, por ejemplo, el gram nos salga cocos gram positivos y falten 1 o 2 días para saber si es resistente a meticilina o sensible a meticilina. Entonces, en ese caso, pues tendemos a hacer esa cobertura doble, vancomicina más un beta-lactámico para estafilococo, ¿no? Y eso en base a esto, ¿no? Que la vancomicina, como les digo nuevamente, pues la usamos en MRSA, en resistencia a meticilina, porque no tenemos otra opción, ¿no? Es nuestro único antibiótico, ¿ya? Es nuestra única, por ejemplo, en el medio, de los que son accesibles, porque por ejemplo el Inesolid es carísimo, ¿ya? La daptomicina nunca ha llegado, a uno que otro paciente lo hace traer de afuera, ¿ya? Pero la vancomicina es la única opción, y la usamos porque no tenemos otra opción. El estafilococo resistente a meticilina es resistente a todos los betalactámicos, entonces no podemos usar nada. La usamos igual que usamos la colistina para pseudomonas o acinetobacter, porque no tenemos otra. Pero observen que la vancomicina, si nosotros queremos decir, no, pues con esta podemos matar cualquier bacteria,
¿no? Y observen en este estudio retrospectivo, por ejemplo, en endocarditis asociada a Staphylococcus aureus, el hecho de utilizar vancomicina en pacientes que tienen susceptibilidad a meticilina, ¿no? Como tratamiento, continuarlo, ¿no? Por el miedo de que está crítico o está grave, pues ha hecho de que tenga mucha más probabilidad de complicarse el paciente versus los pacientes que era sensible a meticilina y se le ha dado nafcilina, penicilina, beta-lactámico, antiestafilocócico. En nuestro medio puede ser cloxacilina, puede ser cefazolina, ¿no? Entonces, la mortalidad ha sido mucho menor, ¿no? Mucho menor comparado con los pacientes que han tenido estafilococcus aureus sensible a meticilina y los han tratado con vancomicina, ¿no? Todos han sido. En esta otra artículo también es muy similar, ¿no? Para los pacientes, por ejemplo, de hemodiálisis, uso de vancomicina o cefalosporinas de primera generación en los pacientes con bacteremia por Staph aureus sensible a meticilina, ¿no? Y observen, la falla terapéutica ha sido 3 veces más en los que han usado vancomicina, ¿no? La mortalidad ha sido 2 veces más, la infección recurrente ha sido 4 veces más, ¿no? Observen, y muy similares las características. Sin duda, no hay punto de comparación, ¿no? Entonces, y aquí a qué me voy, pues que pues nosotros tenemos que, por eso es importante la interconsulta, el manejo por los especialistas en cuidados de pacientes con enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, en el análisis multivariado, la posibilidad de tener un falla terapéutica a las 12 semanas, cuatro veces más si la vancomicina ha sido la terapia principal versus cefazolina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ahora ustedes digan, ¿por qué? Pues la vancomicina tiene muchas desventajas, ¿no? La vancomicina es nefrotóxico, para empezar, tenemos que usar una dosis relativamente baja porque si no sube y la toxicidad también va a subir, ¿no? Es muy tóxica, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en adultos, estoy hablando de la cloxacilina, yo uso 12 gramos sin que el paciente se despeine, ¿no? 12 gramos al día, si tienen encima un catéter central. A veces sí pueden hacer flebitis, eso les complica un poquito, pero después el paciente no hace ni nefrotoxicidad, ni toxicidad hepática, nada, ¿no? 12 gramos, 24 frascos o 12 frascos de cloxacilina al día, 2 gramos cada 4 horas. Y al paciente no le pasa nada. Con la vancomicina ni soñar. Máximo podemos usar 1 gramo cada 12, ¿no? En adultos, o en la dosis máxima 2 gramos cada 12, ¿no? Y ahí en unos días la creatina ya está comenzando eso, ¿no? Aparte, la vancomicina no tiene una actividad tan buena, es menos bactericida que por ejemplo, el acefazolina, ¿no? Y otro, por ejemplo, aquí llevando también, ¿qué otro dato se ha asociado a mayor tasa de falla? Retener el acceso de hemodiálisis, lo que siempre les digo, más bien los enfermos en el hospital han entendido. Cuando es Staphylococcus aureus, pero bueno, ellos esperan a veces a que salga en el cultivo, ¿no? Aún el paciente chocado está bien indicación y siguen con su catéter. Pero por lo menos cuando ya sale Staph aureus, saben que tienen que retirar el acceso venoso, que es la mejor terapéutica que puede darle al paciente, ¿no? Incluso a veces es más importante que los antibióticos, quitar el foco infeccioso, ¿no? Y la infección inmediatamente va a mejorar. Ahí están el tratamiento definitivo cuando ya tenemos el cultivo. Si es sensible a meticilina, estos son los manejos que recomendamos siempre: oxacilina 2 gramos cada 4 o cefazolina 2 gramos cada 8 a dosis máxima. ¿Ok? También puede ser, bueno, y cuando es resistente a meticilina, recién, pues nosotros tendríamos que utilizar vancomicina, ¿no? Recién en ese caso. Y si hemos utilizado ambos, pues desescalar una de las dos previo o sea, después de tener el cultivo, ¿no? Aquí algunos artículos rápidamente, ¿no? Comparando cuál será mejor, es una pregunta que todavía tenemos mucha duda, la cefazolina o la cloxacilina en Staphylococcus aureus sensible a meticilina, ¿no? Realmente los metaanálisis no han demostrado algo claro, ¿no? La mortalidad, por ejemplo, aquí es muy similar, incluso aquí favorece un poquito a cefazolina, aunque son estudios retrospectivos normalmente. Les comento, aquí la cura clínica ha sido muy similar, ¿no? El problema siempre de la cefazolina, bueno, de la cloxacilina, es que tenemos que darla cada 4 horas, ¿no? A veces hay asociado flebitis, ¿no?
Y ocasionalmente, como pueden ver aquí, bueno, la tasa de recaída no ha sido diferente tampoco, pero sí lamentablemente efectos adversos, un poquito más frecuente en la penicilina antihistamínica, la cloxacilina, ¿no? Flebitis, sobre todo, una que otra vez nefrotoxicidad o hepatotoxicidad, entonces un poquito favorece. Pero, pero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, y aquí lo que se espera, ¿no? Ojalá en unos años tengamos resultados de este ensayo clínico que vendría a ser el primero, estudio CLOSEVA, donde se compararía la cloxacilina versus cefazolina en bacteriemia por Staphylococcus aureus, ¿no? Algo importante que la cefazolina, porque hay un poquito de miedo de usarla en los tratantes, sobre todo en infecciones que se llama inóculo alto, ¿no? Algo que se llama efecto inóculo de la cefazolina, ¿no? Cuando hay infecciones con inóculo alto, el ejemplo clásico es la endocarditis bacteriana, pues es posible que se estimule o se active una beta-lactamasa de Staph aureus que puede ir en contra de la cefazolina, ¿no? En este, por ejemplo, se ha demostrado que en muchos casos puede, ¿no? Aunque todavía tenemos falta de estudios clínicos en este, ¿no? Entonces, por eso casi todas las bacterias por Staph aureus la tratamos con cefazolina, ¿no? Salvo tal vez yo, por ejemplo, hablando de mi práctica personal, si fuera endocarditis, y en los primeros días de los pacientes que están en diálisis, por ejemplo, prefiero usar cloxacilina. Luego ya pues paso a cefazolina como segunda fase, ¿no? Recordemos que son intercambiables, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, en diálisis es muy común, iniciamos con cloxacilina mientras está hospitalizado, cuando el paciente ya tiene que irse, y como podemos ajustar a función renal la cefazolina, pues cambiamos a cefazolina y completamos el tiempo que requiere el paciente, ¿no? Este es un estudio que es el cámara, aquí lo voy a pasar rápidamente, es un estudio donde en MRSA trataban de comparar la combinación de banco más un antiestafilocócico, ¿no? Más flucloxacilina más vancomicina. En el primer estudio, en el piloto, les fue un poquito bien, hubo menos tiempo de bacteremia, algo interesante, pero que lamentablemente en el estudio cámara 2 del año 2019 y 20 que se publicó, no se replicó y más bien hubo más asociación a nefrotoxicidad cuando se combinaba vancomicina más el beta-lactámico antiestafilocócico. En este caso también puede ser cefazolina o flucloxacilina, si no me equivoco, más vancomicina en MRSA, ¿no? Entonces, en MRSA lamentablemente no podemos dar tampoco como tratamiento ya definitivo combinación, solo tendría que ser vancomicina u otro tratamiento antibiótico de los nuevos antibióticos, pero que nuevamente les digo, lamentablemente no los tenemos en promedio y bueno, esto también algunos lo he preparado y lo hemos discutido, de que en pacientes con baja riesgo también después de unos días de ya estar estable y darle endovenoso, se puede dar un tratamiento desescalar a vía oral, ¿no? Con antibióticos, sobre todo de amplio espectro, ¿no? Más que de amplio espectro, de amplia absorción, ¿no? Por ejemplo, no beta-lactámicos, en este caso cotrimoxazol, en adultos puede ser doxiciclina o quinolonas, aunque las quinolonas siempre no, yo tiendo a usarlas lo menos posible. Ya, este es otro estudio, el protocolo que luego se ha presentado hace unos años en congreso, estudio Sábato, igual de switchar a vía oral en los pacientes con bacteremia por Staph aureus, ¿no? Y donde no ha habido una observación con cotrimoxazol, a dosis relativamente baja inclusive, no ha habido diferencias en la mortalidad ni otras cosas, cuando eran obviamente pacientes con bacteremia de muy bajo riesgo, ¿no? No estaban chocados, no eran neutropénicos, ¿no? Al primer hemocultivo ya era negativo, ¿no? Tenía muchas características favorables, ¿no? Pero eso nos habla de que podemos, ¿no? Porque hasta hace un tiempo un paradigma, un dogma era que teníamos que usar sí o sí antibiótico endovenoso para la bacteremia. Y observen el tiempo de duración. El tiempo de duración no es como con otras infecciones que nosotros tendemos a acortarlo cada vez más en base a evidencia clínica, ¿no? Evidencia científica, sino el tiempo suele ser alto en los pacientes que tienen bacteremia por Staph aureus. Observen que la duración de la terapia tiene que ser por lo menos 14 días después del primer hemocultivo negativo, y eso nos habla que tenemos que tomar, en otros lados, por ejemplo, se toman cada 2 o cada día inclusive hemocultivos, ¿no? En nuestro medio, tal vez por motivos económicos, normalmente les digo, tomamos al tercer día y si ese sale positivo,
a los siguientes tercer día volvemos a tomar, ¿no? Entonces, en Staphylococcus aureus se tiene que tomar hemocultivos de control. Y cuando ya se tiene uno negativo, se tiene que esperar 14 días con el antibiótico, ¿no? O sea, son tratamientos prolongados. O sea, esto puede prolongarse a veces de 3 semanas o más, ¿no? Y eso es bacteremia no complicada, ¿no? La bacteremia no complicada es ausencia de endocarditis, ausencia de dispositivos endovenosos, ¿no? Permanentes endovasculares, hemocultivos tomados 2 a 4 días después del inicio del tratamiento antibiótico negativo, si ha habido defervescencia, ¿no? A las 48 a 72 horas, y no hay datos de infección metastásica también, ¿no? Si el paciente tiene endocarditis, si tiene espondilodicitis, pues el tratamiento se tiene que prolongar, ¿no? Ahí suele ser 4 a 6 semanas, inclusive, por ejemplo, la endocarditis es 6 semanas el tratamiento por Staphylococcus aureus. Entonces, eso es relacionado con Staphylococcus aureus. Vamos a continuar, igual vamos a verlo en base a un caso clínico. Esta es una paciente de 45 años, ¿no? Como pueden ver, tiene antecedente de que es diabética, ¿no? Tratamiento con insulinoterapia, ¿no? E ingresa por un cuadro típico de una infección alta, complicada, cuadro de 3 días con dolor lumbar, náuseas, ¿no? Datos ahí clínicos también de una pielonefritis probable, ¿no? Se inicia empíricamente ciprofloxacino, se toman hemocultivos y también se toma urocultivo, y a las 48 horas tanto de la orina como de la presencia de la sangre, hay desarrollo de una E. coli productora de beta-lactamases de espectro extendido. Entonces, ahí la pregunta es qué tratamiento podríamos dar, ¿no? Según lo que nos muestra. Y después del inicio del tratamiento, la paciente mejora, ¿no? Está febril, mejoría clínica. ¿Y cuántos días indicaríamos la duración de la bacteremia, ¿no? Entonces, aquí pongo esas opciones, como enseguida vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, la bacteremia por gram negativos es un poco más sencilla que la bacteremia por Staphylococcus aureus, no nos vamos a extender tanto. Sin duda, lo que tal vez más nos preocupe y complique es el hecho de que muchos pacientes van a tener gérmenes multidrogo resistentes, ¿no? Sabemos que en gram negativo se ha multiplicado de manera exponencial la resistencia a diferentes fármacos, ¿no? Ya sin duda en el medio hospitalario, incluso en la comunidad de muchos lados, es ya tener casi exclusivamente productores de beta-lactamasas de espectro resistentes a la cefalosporina de tercera generación, ¿no? Y ya se está cada vez aumentando en los hospitales, sobre todo en los hospitales en cuidados críticos, cepas con resistencia a carbapenem, ¿no? Que ya son mucho más difíciles. La mayoría de las veces son hospitalarias, los factores de riesgo, como ven, son trasplante de médula ósea, a veces falla hepática, ¿no? Algunos datos de que el paciente esté muy comprometido, en los diabéticos, pacientes por VIH también se ha descrito que puede ser un factor de riesgo, inmunosuprimidos, ¿no? Y bueno, adquirida en la comunidad es más asociada a un foco, ¿no? Sobre todo un foco urinario o intraabdominal, o a veces también infecciones nosocomiales, sobre todo de tipo respiratorio, ¿no? Que también puede cursar con bacteremia en este caso, ¿no? Ahí está la distribución de las frecuencias de un estudio, por ejemplo, y aquí lo compara, por ejemplo, con el hecho de ser adquirido en la comunidad versus en un hospital, que por ejemplo, Pseudomonas suele ser más asociado a, ¿sí? a localizaciones hospitalarias. Ok, en este caso, por ejemplo, de la bacteremia por E. coli asociada a un foco urinario, ¿no? Entonces, sin duda, lo que nos tiene que llamar la atención es que si el foco es urinario, la sospecha es un foco urinario, y el paciente tiene sepsis o choque séptico, pues tenemos que ya iniciar con antibióticos de amplios. Lamentablemente tenemos muy poca posibilidad de tener en el medio susceptibilidad, ¿no? A cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, ¿no? Entonces ya como ven aquí en este algoritmo ya se recomienda iniciar con antiseudomónicos o también como carbapenémicos en este caso, por la posibilidad de tener una generación de una bacteria
producto de beta-lactamasas, ¿no? Inclusive a veces con, asociado, combinado con aminoglucósidos, en este caso comenta, ¿no? Aunque a veces esto es un poquito más agresivo, ¿no? Como podemos ver. Ya, y si el paciente no estuviera chocado y no tuviera mucho riesgo de pseudomonas, a veces se puede utilizar ya otros esquemas, inclusive antibióticos un poquito de menos, ¿no? Y si tampoco ha recibido previamente antibióticos también en el último tiempo. ¿Ya? Y la terapia dirigida, nuevamente insistiendo, una vez que se cuente con el reporte de susceptibilidad y resistencia, se debe escalar de preferencia monoterapia, ¿no? A un agente con el menor espectro y de preferencia que sea un betalactámico, ¿no? Por ejemplo, de una E. coli que no sea, si nos sale una E. coli que no es betalactamasa, producto de betalactamasa de espectro extendido, utiliza ceftriaxona o amoxicilina más inhibidor de betalactamasa, ¿no? Si es una BLE, se puede bajar a solamente el carbapenémico, ¿no? Y desescalar y suspender amicacina, ciprofloxacina, ¿no? Y a pseudomonas también se puede también desescalar de dobles terapia, ya sabiendo la susceptibilidad a uno solo de ellos, ¿no? A dosis, obviamente a dosis adecuadas. Y la toleración de la terapia, como ven, previamente se tenía un poquito también de sospecha de que podría extenderse, tendríamos que extenderlo. Sin embargo, por ejemplo, ha salido este artículo muy interesante y con este muchos otros más similares de la duración del tratamiento en bacteriemia por gram negativos, ¿no? Sobre todo en este caso no complicada, ¿no? Estoy de acuerdo en que sí, los criterios de inclusión para este estudio eran muy selectivos, ¿no? Eran que no tenía que haber crecimiento polimicrobiano, no tenía que haber inmunosupresión, tenía que estar en las 48 horas previas hemodinámicamente estable el paciente para ser elegido y bueno, ahí se randomizó a usar 14 días versus 7 días y lo que se demostró es que no hay diferencia en los pacientes que tienen tratamientos cortos, ¿no? Por eso, en bacteriemia por gram negativos, casi siempre si el paciente va bien, se obtiene una buena respuesta en los primeros días, basta 7 días de tratamiento antibiótico, ¿no? Total, ¿no? Entonces, ahí se cuenta con evidencia para disminuir el tiempo de prolongado, ¿no? Ya el hecho de dar 7 días menos de antibióticos, y nosotros vamos a dar 14 versus 7, pues ya sin duda va a conllevar no solamente un gasto menor, ¿no? Para el hospital, también menos riesgo de que haya resistencia en nuestros hospitales, en nuestras salas, en nuestra UTI, ¿no? Menos riesgo de que haya Clostridium difficile como infección asociada en el paciente, por ejemplo, que vemos mucho, ¿ya? Entonces, también es importante el control de la fuente, sin duda. Los hemocultivos de control, esto es importante, a diferencia de Staphylococcus, no suelen ser necesarios si el paciente ha presentado una mejoría clínica, ¿no? Y tampoco hay datos, tampoco de ecocardiografía. Es muy difícil, ¿no? Si bien está descrito, es muy raro la presencia de endocarditis por gram negativos, ¿no? Es realmente muy inusual la presencia de endocarditis. Entonces, la ecocardiografía o los hemocultivos de control, por lo tanto, no son universales, ¿no? Entonces, es un gasto la mayoría de las veces innecesario utilizar. Ok, ahí está como que perdón, este es otro, ya para finalizar, un caso más, vamos a mostrarles. Esto, bueno, es un caso que lo saqué de un libro para una charla también que tuvimos de infecciones en pacientes hematológicos, ¿no? Un paciente de 42 años, post-trasplante de médula ósea, halogénico, por leucemia mieloide, que había tenido todo ese esquema de inmunosupresión y lo que se llama acondicionamiento, ¿no? Es decir, mielosupresión para que luego hacer eh, el injerto de la médula trasplantada. Se le dio profilaxis con estos antibióticos, ¿no? O sea, en el periodo donde hay neutropenia prolongada, en esta etapa, ¿no? Que puede durar 2, 3 semanas, ¿no? Y posteriormente le da inmunosupresión para evitar la enfermedad de injerto con huésped. Sin embargo, al día 4 presenta mucositis, úlceras y requiere morfina. En el día 7 presenta fiebre y neutropenia, es tratado con cefepime, como vemos. Sin embargo, los hemocultivos eran negativos y de Ferbece. Sin embargo, al día más 16 vuelve a presentar fiebre, la mucosa ocular nuevamente con úlceras, el catéter está sin inflamación, el examen físico sin muchos datos. Sin embargo, se toman nuevamente hemocultivos y a los 2 días el laboratorio comunican el crecimiento de levaduras, ¿no? Entonces hacen la interconsulta, estas son la morfología, observen que si bien parecen gram positivos por el color,
son estructuras mucho más grandes que las bacterias, que tienen a veces estas estructuras que se llaman pseudo-hifas, ¿no? No son realmente pseudo-hifas, son pseudo-hifas con estas prolongaciones, ¿no? Y que son y a veces se están gemando, ¿no? Se multiplican por gemación. Se las puede ver así en una tinción gran, por ejemplo, de un hemocultivo, ¿no? Entonces, aquí hablando un poquito de las infecciones fúngicas, pero sin duda era una infección por cándida, ¿no? Eh, Ahí ven cómo, ya sea las otras infecciones, pero cándida sobre todo, que es la principal que está asociada a infecciones endovasculares, ¿no? De hecho, es el foco más común y más temido, ¿no? De infecciones serias por cándida. El torrente endovascular, hablando lo que nos corresponde ahora de infecciones asociadas a catéter, que sin duda también en nuestros hospitales es la principal causa de candidiasis y candidemia, que es lo que se llama esto. Sin duda observen que ya sea tanto por el VIH, pero sobre todo en los pacientes sin VIH desde los años 80, 90, ha habido un incremento de los casos de candidiasis, ¿no? Y esto se debe a que pues, cada vez los pacientes tienen más cuidados críticos, se utiliza inmunosupresión más fuerte, ¿no? Se utilizan catéteres más invasivos, ¿no? Hemodiálisis de otro tipo, dispositivos endovasculares, ¿no? Lo cual sin duda lleva a el factor de riesgo para que estas infecciones aparezcan, ¿no? Los antifúngicos observen que lamentablemente se han disparado en el mundo, pero en nuestro país, si bien tenemos, son muy caros y difíciles de conseguir, por ejemplo, la linfotricina biliposomal, la nirofungina, las equinocaninas, que son el tratamiento ideal, estas últimas, las equinocaninas de la candidemia, ¿no? Son muy caras y difíciles de conseguir, no siempre los seguros o los pacientes privados van a tener posibilidad de poder comprar estos medicamentos, ¿no? A pesar de que algunas importadas los traen, ¿no? Lo máximo que tenemos en nuestros hospitales es fluconazol, ¿no? Que es una terapia para cándida subóptima, o sea, no es la de primera línea, pero por lo menos es aceptable, ¿no? Decente. Y podríamos, ¿sabes? Como enseguida vamos a ver. Quédense hablando ya de cándida, como ven, es la principal causa de infección endovascular fúngica, ¿no? Sin duda. Otros hongos pueden causar otros tipos de infecciones, ¿no? Pulmonares, por ejemplo, asociadas a la Aspergillus, mucor, ¿no? En otras localizaciones también puede haber, por esos los filamentosos, pero las levaduras, cándida, es mucho más común que haga las famosas infecciones endovasculares, ¿no? Y sin duda, igual, mucho más que Staphylococcus aureus, tienen más mortalidad, son difíciles de reconocer, sin duda, ¿no? En nuestro medio también y en otros lados, cada vez hay más probabilidad de que no sea el microorganismo clásico, Candida albicans, el que esté asociado, ¿no? Sino el 50% de los casos también son las famosas cepas no albicans y las más tal vez peligrosas, esta de aquí, glabrata, recuérdenlo, y crucei, que suelen ser resistentes a intermedias o resistentes. Glabrata intermedia a veces, pero también la mayoría de veces resistente a azoles, a fluconazol, pero no azoles, a fluconazol, que es, como les digo, en nuestro país es el tratamiento disponible que tenemos, ¿no? Los otros son muy difíciles de conseguir. Entonces, sin duda, ¿no? Y el hecho de dar a veces fluconazol en vano, de manera indiscriminada, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en UTIs, en otros lugares, como profilaxis, se lo da el fluconazol a dosis encima bajas, pues sin duda incrementa el riesgo de que estas cepas resistentes, glabrata, por especies resistentes a fluconazol, las encontremos dentro del hospital. ¿Ok? Entonces, esta es los factores de riesgo, ¿no? Esto ya seguramente ustedes lo deben tener claro, ¿no? A diferencia de otras infecciones fúngicas invasivas, como aspergilosis, por ejemplo, donde, pues, sin duda, la neutropenia, trasplante de órganos, los pacientes hematológicos son el blanco principal, ¿no? De estas infecciones. Aquí ingresa también pacientes relativamente, entre comillas, no inmunocomprometidos, ¿no? O sea, pacientes, y esto aquí yo siempre digo, esto es terapia intensiva pura, ¿no? O sea, pacientes que están con antibióticos de amplio espectro, pueden estar en hemodiálisis, tienen catéter central, como todos los pacientes que están ¿no? Tienen nutrición parenteral muchas veces, están con alto riesgo de mortalidad, han tenido previamente cirugía gastrointestinal o perforación gastrointestinal, ¿no? Diabéticos, la estancia prolongada en UCI también son factores de riesgo
clásicos de los pacientes en cuidados críticos, ¿no? Sin duda, ¿no? El diagnóstico tradicional, lo que hacíamos, lo seguimos haciendo en nuestro medio, pues los hemocultivos, si bien ya hablamos que es el gold standard, para Cándida lamentablemente cae también en muchas desventajas, ¿no? Por ejemplo, lo que se describe es que más o menos la sensibilidad no es la mitad o un poquito más, ¿no? O sea, 50-60% es sensible, ¿no? Ese es un gran problema, ¿no? Muchas candidemias no van a ser continuas, así como algunas bacterias, como por Staphylococcus, que es mucho más fácil de encontrar, la sensibilidad es más alta. Las candidemias a veces están localizadas en el tracto gastrointestinal o son, digamos, intermitentes, esporádicas, ¿no? Entonces, a veces los hemocultivos tampoco nos van a decir al 100%. Y algo también interesante es que tarda más que las bacterias, inclusive, ¿no? 2, 5 días, ¿no? Incluso un poquito más, a veces 7 días puede tardarnos en crecer en el hemocultivo, aún siendo positivo, ¿no? Y algo importante, las biopsias y otros cultivos a veces también son difíciles de hacer, no siempre son posibles, ¿no? Lamentablemente. Y esto también es bien importante. Realmente son contaminados, son reales o no, ¿no? En sangre esto tal vez no sea cierto, ¿no? O sea, en sangre si tenemos una cándida, siempre tenemos que considerarla real, ¿no? Eso, olvídense que es contaminación. Pero ¿qué es lo que sucede? El ejemplo clásico, ¿no? Los pacientes que están intubados, les hacen un cultivo de secreción traqueal, ¿no? Una aspirada endotraqueal. Y lamentablemente algo que el laboratorio mismo es el error, ¿no? No debería reportar levaduras cándidas, sobre todo si es cándida, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es parte de la microbiota normal del tracto respiratorio, ¿no? La neumonía por cándida es un diagnóstico completamente poco frecuente, ¿no? O sea, muy esporádico, muy raro tener una neumonía por cándida. Casos realmente muy contados los que se puede. La mayoría de veces cuando tenemos un cultivo de cándida en secreción respiratoria, es algo que es solamente un contaminante, un colonizante que llamamos nosotros, ¿no? Que está ahí en la vía respiratoria y darle tratamiento endémico no tiene ningún valor, ¿no? De hecho, lamentablemente, si sale resistente, muchos colegas les piden estos antibióticos nuevos que son difíciles de tratar y se está usando de manera errónea, ¿no? Gastando en vano, ¿no? Y pues darle fluconazol también, lo único que vamos a hacer es lo que les decía, generar que luego se produzcan las famosas especies resistentes a soles, sean las que se seleccionen y esas sean las que maten al paciente, ¿no? Entonces, eso es un error muy común, ¿no? Y como les decía, los laboratorios ni siquiera debían reportar. Obviamente en sangre eso no es el caso. En sangre si sale cándida, pues eso es sí o sí una infección seria y hay que tratarla y hacer el manejo que vamos a ir viendo, ¿no? También se han creado otros marcadores, ¿no? Sin duda a mí me gusta usar a veces aunque a muchos colegas no tanto, infectólogos, el beta de glucano, ¿no? Que si digamos tenemos que es un marcador en que se puede hacer mediante suero, ¿no? Buscar este antígeno fúngico. Y si es un paciente con las características determinadas para, por ejemplo, en terapia intensiva, sepsis o fiebre, que no se sepa la causa y no esté respondiendo a antibióticos de amplio espectro, pues si nos sale alto, esto es mucho más rápido que un cultivo, ¿no? Y, inclusive mucho más sensible está descrito, ¿no? La sensibilidad es entre el 80 y 90%. Lamentablemente las especificidades a veces no son tan altas, las especificidades. Entonces, nos puede ayudar a confirmar o descartar una infección fúngica probable, ¿no? En este caso una candidemia, por ejemplo, ¿no? También la usamos, por ejemplo, en otro contexto, ¿no? En VIHs que tengan sospecha de neumocitis girovesi también puede ayudarnos, ¿no? Esta es otra tecnología que tal vez va a ser más difícil que llegue, la T2, que incluso el tiempo igual es muy corto, pero tiene la ventaja de ser mucho más sensible y específica, inclusive que el beta de glucano. ¿Ya? Entonces, a veces estas son como que las etapas de cuando vemos, ¿no? La terapia clásica versus la terapia empírica o anticipada, ¿no? En base, ¿no? Y ahora, como ven aquí, por ejemplo, en el caso del fluconazol, la terapia empírica, sin duda, cuando haya sospecha, ¿no? De que podamos tener una cándida, es muy importante porque la mortalidad también, según van pasando los días de candidemia, puede ser más importante, ¿no? Entonces, muchas veces en terapia intensiva se usan estos famosos scores, ¿no? Candida Score tal vez es el más antiguo, muchos lo conozcan, ¿no? Se da puntos por cada uno de estos eventos, tiene nutrición parenteral, cirugía abdominal previa, colonización multifocal, ¿no?
algunas otras más, ¿no? Y hay otros también, otros scores, ¿no? Un poquito más complicados de hacer, que nos pueden decir la posibilidad de sospechar, en estos casos, la presencia de Candida, ¿no? Entonces, obviamente, si tenemos una de estas infecciones, ya nos han salido en los cultivos o en el gram del hemocultivo, pues aquí observen que el tratamiento, la elección del tratamiento va a depender de dos cosas, ¿no? De que el paciente esté hemodinámicamente estable o inestable, neutropénico, o que tenga factores de riesgo para tener Candida glabrata o Cruzei, que son los que son resistentes a fluconazol, ¿no? En este caso, el principal factor de riesgo es que haya usado previamente fluconazol por otra causa, ¿no? Que hayan estado dando profilaxis, por ejemplo, a veces sin motivo, ¿ya? Entonces, si tenemos cualquiera de esas, si está neutropénico, hemodinámicamente inestable, chocado, ¿no? O tiene ese factor de riesgo, lo que tendríamos que iniciar, y tendríamos, digo, porque lamentablemente casi nunca lo hacemos, es iniciar anidolofungina o casufina, quinocandinas. Son el mejor tratamiento para cándida, ¿no? Sin duda, tienen mayor efecto fungicida, mejor efecto en biofilms también, ¿no? Tienen esa gran ventaja. Bueno, entonces ese sería. Y si no se tiene nada de eso, tal vez se puede también iniciar fluconazol, ¿no? Aunque las guías dicen que aún si tuviera esto, lo ideal sería iniciar quinocanina, pero en este caso tal vez con un poquito más de tranquilidad podríamos iniciar fluconazol si no tiene ninguna de esas características, ¿no? Y obviamente siempre hay que ver si la respuesta es buena, se puede hacer. Observen que, y los cultivos muestran que es una especie que es sensible a fluconazol, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio no siempre se hace la prueba de susceptibilidad de resistencia para hongos. Pero si es sensible, se puede luego desescalar a fluconazol, ¿no? Cuando el paciente ya está estable, mucho mejor, ¿no? Con cultivos negativos de control y todo, ¿ya? Entonces eso se puede hacer, sin duda esto, lo que les decía, la casufungina tiene este beneficio de ser, a diferencia del azol, del fluconazol fungiestático, suele ser fungicida, ¿no? Es mucho más su efecto a nivel de eliminación de la levadura. Ya, estas son las características epidemiológicas, algunas cositas más, ¿no? Y aquí esto es muy importante también, que siempre les muestro, ¿no? O sea, observen la posibilidad de incremento de mortalidad, sin duda, los pacientes que estén de mayor edad o tengan inmunosupresión. Algo interesante que Candida tropicalis se ha visto que es un poquito más asociado a mortalidad en este estudio, por ejemplo, de Andes, ¿no? Del autor David Andes, retrospectivo. Pero algo interesante esto de aquí, que ha sido asociado a que el paciente se muera menos, que se use quinocandinas, y algo también bien importante, que se retire el catéter venoso central. Les decía que en los pacientes críticos casi siempre la fuente de esta candidemia es lo que se llama una infección asociada a catéter, ¿no? O sea, es el catéter que se ha contaminado y es la fuente que está ahí, ¿no? Y aún si no fuera esa la fuente, se ha demostrado que si el paciente tiene catéter y se lo retira, obviamente, si se necesita catéter, pues no se lo va a retirar definitivamente, se le va a poner otro. Pero si se hace esa maniobra, la mortalidad disminuye, ¿no? Porque siempre hay mucha posibilidad de que se forme un biofilm alrededor del catéter y eso vaya en contra de cualquier tratamiento antifúngico, ¿no? Y sin duda también, ¿no? O sea, estos son casos que hemos tenido. Tal vez este de arriba, ¿no? Endocarditis también está descrito. Puede haber endoftalmitis también, ¿no? De hecho, hay una discusión importante si es necesario o no, así como hacemos el ecocardio, si el paciente tiene candidemia, hacer de un fondo de ojo para buscar endoftalmitis. Muchos dicen que no es tan frecuente como en otras infecciones, ¿no? Ya, pero aquí, por ejemplo, sí tuvimos una foto de la oftalmología, nos pasaron, donde había endoftalmitis, una infiltración retiniana por el hongo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también tuvimos lesiones cutáneas, es un paciente hematológico que tenía una como celulitis necrótica ahí, que estaba comenzando a ulcerar, y ahí mismo, además de en sangre, encontramos en la secreción de esto, cándida. Entonces, sería todo eh, por esta clase. Le agradezco su atención. Muy buenas noches, doctor. Muy completa la charla. Entonces vamos a dar, vamos a iniciar, ¿no? Con la ronda de preguntas a los participantes que han estado presentes.
Bueno, por el momento no hay ninguna pregunta. Una consulta yo tengo, doctor, no sé si me puede sacar de duda. En Sí. pacientes que están en terapia intensiva, ¿se recomienda el sellado de los catéteres con vancomicina o con otro antibiótico justamente para prevenir ese tipo de infecciones asociadas a catéteres centrales? Sí, es mucho más común que lo recomendemos en pacientes que están con catéteres para cierto uso, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que están en hemodiálisis, que solo van a usarla 3 veces a la semana y luego va a estar, digamos, ahí sin uso, o pacientes oncológicos también, ¿no? Entonces, estos sellos sí han demostrado que pueden prevenir eh, la incidencia de infecciones asociadas a catéteres, ¿no? Entonces, es algo que yo siempre recomiendo. Lamentablemente, por ejemplo, en el hospital, los colegas no suelen ser muy asequibles a esta recomendación de utilizar los sellos, ¿no? Es una terapia relativamente barata, no tiene efectos adversos, digamos, sistémicos, ni tampoco resistencia, está descrito, ¿no? Entonces, puede ser bien. Ahora, en los pacientes que tienen su catéter, digamos, tal vez en los lúmenes que no se van a usar, ¿no? Podría usarse, o si no se va a usar algún catéter, ¿no? Pero si se están utilizando, obviamente no podemos sellarlos. Ahí más importante es los cuidados del catéter, ¿no? O sea, hacer las curaciones cada cierto tiempo, ponerlos, o sea, con mucha asepsia, ¿no? Eh, También importante, pues, lo que yo siempre les comento también, ¿no? O sea, eh, lamentablemente, cuando yo, por ejemplo, veía pacientes que salían de la terapia intensiva de COVID, el paciente estaba estable muchos días, ¿no? Muchos días. Llegaba a nuestra sala, seguía con su catéter, ¿no? Y muchos de ellos ya estaban comenzando a hacer fiebre, en el cultivo ya salía cándida, en el cultivo, ¿no? Y eso nos podíamos haber evitado cambiando ya, ¿no? O sea, el hecho de que el paciente esté en terapia intensiva no es condición sine qua non. Obviamente, si están requiriendo vasoactivos a dosis altas o no tiene unas vías realmente, pues se tiene que mantener, pero se tiene que tratar de lo antes posible retirar una vía central, ¿no? La vía central, por más cuidados que se tenga, por más curaciones y enfermeras que le hagan todas las curaciones que quieran, siempre va a haber riesgo. Mientras más días pasen que esté ahí, siempre va a haber riesgo de que se infecte, ¿no? O sea, por más de que se coloque súper bien y se lo cuide, ¿no? El riesgo está ahí latente, ¿no? Sin duda. Y en nuestro hospital, por lo menos en mi hospital, nunca sucede eso, ¿no? Y los catéteres están completamente volando y sucios, ¿no? Alrededor están los pelos. Entonces, pues es inminente que se infecten. Entonces, lo antes posible retirar, ¿no? Hay que evaluar bien día tras día, así como se hace la evaluación de si el paciente requiere o no entrar a protocolo de destete en la ventilación mecánica. Así también evaluar día tras día si el paciente requiere o no seguir con un catéter venoso central. Si ya está estable, va con vías a ya mejorar su estado, pues preferir cambiar la vía endovenosa periférica, ¿no? O incluso en salas comunes se puede ya pasar a vía oral. Yo siempre les digo, ¿para qué necesidad de seguirle dando por la vena si ya podemos darle todos los medicamentos por vía oral? ¿Ya? Entonces, sin duda eso va a llevar un menor riesgo de que el paciente se infecte. Siempre las infecciones nosocomiales van en contra, ¿no? Más incidencia de otras complicaciones, más días de estancia hospitalaria o en UTI, ¿no? Más gasto, ¿no? Tantas cosas que se podrían evitar con estas simples tomas de decisiones. Gracias, doctor, por la respuesta. Bueno, la pregunta de Bismarck Milton. Buenas noches, doctor. Habló de las equinicandinas. No sé si si nos facilitaría el número de referencia para conseguirlo en la pregunta. Y la última que yo he tenido, eh, digamos, posibilidad de conseguir equinocandinas es con esta importada que se llama Farmédica, ¿ya? Porque la otra, la nidulafungina, que tal vez venía, creo que incluso de marca, de la Pfizer, es muy difícil realmente. Creo que incluso que es un poco más cara. La otra también es cara, ¿no? No digo que sea barata, pero la otra es un poquito más cara y esa sí era muy difícil, ¿no? Tenían que traerla de Santa Cruz. Entonces, esta importadora que se llama Farmédica, lo he visto que traía y una que otra vez. Como les digo, tampoco usamos frecuentemente, ¿no? Este antifúngico, pero una que otra vez que hemos usado es los que traían
esta caspofungina en este caso, ¿no? Y es obviamente una molécula que parece que es similar, viene de la India, pero en el medio parece que es la más fácil de obtener, ¿no? Bueno, doctor, en vista que no hay más preguntas, la charla está demasiado interesante. Agradecerle, doctor, por el tiempo y la verdad muy interesante la charla, ¿no? Los cuidados que hay que tener para evitar este tipo de infecciones, sobre todo en pacientes que están en unidades de cuidados críticos, ¿no? Que más son iatrogénicas en la mayoría de los casos. Bueno, doctor, muy buenas noches a todos los participantes y agradecer nuevamente, doctor, por la charla que nos ha brindado el día de hoy. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y, doctor, hasta luego, doctor.